Bueno, muy bien. Una pena para los que no quieren esperar a escuchar a estas dos señoras que tienen tanto que decir respecto a la transición energética y a la participación de género y de la mujer en este mundo de la economía y del cambio y la transición energética. Para acabar, digamos, estos paneles, tenemos a dos buenas amigas aquí nuestras. A Carmen, la mayoría sois españoles, ya lo conocéis, con lo cual Carmen Becerril, que es presidenta de OMIE. Yo sé, a los que no sois españoles, pues os la presento y con una trayectoria consolidada en el mundo energético en diversos puestos y diversas áreas. Y tenemos también a Mónica Araya, que aprecia mucho a los españoles, es directora y creadora de Costa Rica Limpia, estuvo aquí ya yo creo que hace un mes aproximadamente, ahora es una participante activa dentro de la COP25, es costarricense, por tanto yo le auguro una trayectoria importante y quiere mucho a España porque vive aquí mucho tiempo, de pequeña y luego de mayor en Salamanca sobre todo, ¿no? Así que yo les voy a dar la palabra a las dos, y ya veréis que tienen mucho que decir sobre la transición y sobre los temas de la COP25 también, donde están participando. Muy bien, os dejo a vosotros. Muchas gracias por la presentación, Arcadio. Muchas gracias a los que habéis decidido quedaros a nuestro debate. Es un debate informal. Después de una mesa sobre finanzas y otra mesa sobre el reto del sector energético, ahora vamos a cambiar completamente la dirección y vamos a ir a cosas que probablemente nos resulten a todos de alguna forma mucho más cercanas, como en el cual digamos que tenemos un papel como ciudadanos, no solamente como profesionales o como expertos en determinadas materias, porque el club ha considerado que lo que faltaba después de hablar de finanzas y después de hablar de energía era precisamente hablar de qué significa todo este movimiento que estamos viviendo alrededor de la COP por una parte, pero también en el debate de la transición energética, donde los protagonistas no dejan de ser los ciudadanos y, por lo tanto, la sociedad cómo impulsa o cómo puede llegar a mover estas discusiones y cómo puede llegar a influir tanto la sociedad como los temas de género y los temas de entrada y el protagonismo de la mujer en todos estos procesos. La verdad que, bueno, pues se pueden... hemos visto estos días en Madrid cómo la llegada de la COP ha sido también una movilización social muy importante y cómo la respuesta ciudadana ha sido verdaderamente sorprendente, con colectivos muy grandes entrando precisamente al debate sobre transición energética de alguna manera y a una reclamación sobre la actuación de los poderes públicos y de las empresas en torno a buscar una respuesta al cambio climático. La verdad que es, yo diría, emocionante incluso ver que esas movilizaciones se producen. Sin embargo, desde el ámbito, vamos a decir, profesional energético, llama la atención que en muchas ocasiones hay más elementos emocionales que de conocimiento y, por lo tanto, tenemos también una cierta responsabilidad dentro del sector energético de intentar trasladar a la sociedad también elementos de conocimiento que permitan tener opiniones, vamos a decir, mucho más fundamentadas sobre qué significa el cambio climático. El problema está socialmente muy identificado, pero lo importante es que ahora empecemos a mandar a la sociedad las respuestas, cómo se responde al reto del cambio climático y qué cabe esperar en esa respuesta. Creo que esta es una cuestión bastante crítica que tenemos sobre la mesa y, bueno, pues tenemos la encomienda de intentar debatir de manera informal, Mónica y yo, sobre estos temas un tanto difusos por una parte, pero tan, digamos, tan comprometidos por otra. Y tenemos la fortuna de tener a Mónica, que tiene una perspectiva, vamos a decir, amplia sobre todas estas cuestiones, tanto amplia en el sentido geográfico como amplia en el sentido
técnico y de especialización. Con lo cual, Mónica, introdúcenos. Bueno, encantada de estar acá. Les debo confesar que yo estaba muy feliz de que íbamos a tener una COP en América Latina y en particular en Chile, que es un país que quiero mucho, es un país que he visitado muchísimas veces desde hace como 21 años, pero hay que adaptarse a los cambios y había que hacer la COP en otro lugar. Entonces, ya que no iba a ser en Santiago, pues cuando la noticia la vimos y era Madrid, pues yo fui de las que dije, bueno, esta es esa es la mejor alternativa, porque las otras eran, obviamente era Bonn, Alemania, y creo que esto ha reavivado la idea de que en América Latina tenemos que hacer un esfuerzo más explícito por tener diálogos con Europa. Como ustedes se pueden imaginar, en nuestra región, los dos grandes referentes, pues obviamente son Estados Unidos y China en este momento, y son referentes que no necesariamente en energía y en clima calzan las piezas para las cosas que queremos hacer. Entonces, yo creo que más allá del tema energético y climático en general, creo que Europa tiene un rol que jugar en esta década que, por cierto, comentábamos, empieza en 3 semanas. Entonces, no solo vamos a cambiar de año, sino de década. Pues yo podría contarles muchas cosas porque han estado ocurriendo cosas profundas en el mundo, en América Latina y en mi país, y de alguna forma me ha tocado vivir la suerte de que en mi país sí estamos en una coyuntura donde la descarbonización está bien encarrilada, no de forma perfecta, pero digamos, no hay que ir a convencer a nadie, al presidente o ni siquiera al sector privado. De ahí vamos, con diferencias, pero ahí vamos. Sin embargo, a mí me ha tomado por sorpresa lo violento que se está volviendo el debate energético, cultural, económico en América Latina. De pronto yo he pensado que una imagen, no solo para la región, sino para el mundo, en este momento es el fuego. Si lo piensan, los visuales de fuego están por todo lado. Fuego cuando se quemó Notre Dame, fuego en Amazonia, fuego en las calles, fuego con los chicos, fuego en Bolivia, en Santiago. Creo que, si no me equivoco, ustedes tienen también esos visuales. Unos pocos. Y entonces, antes de empezar en el tema energético, lo que quería rescatar es que cuando uno ve las encuestas de opinión ciudadanas, por ejemplo, en un país como Chile, ¿quiénes creen que en este momento son las personas en las que los chilenos más confían? Los bomberos. Interesante, ¿no? Entonces, de alguna forma, estamos en una situación es un rompecabezas interesante y complicado, porque hay que hacer descarbonización, hay que atender la crisis climática y hay que hacerlo con instituciones democráticas, pero cuando uno ve las encuestas y ve quién está abajo en las encuestas en cualquier país, no es solo en uno, pues obviamente están los congresos, los partidos políticos. Entonces, a muchas personas que no estamos en partidos o en política nos va a tocar hacer ese trabajo con la gente. Entonces, una de las cosas que yo he observado en Costa Rica en materia de descarbonización es que esa traducción que hablaba Carmen de lo técnico a lo ciudadano no es algo que se hace oficialmente o sistemáticamente. Yo ahí encontré un nicho en el que me siento muy bien. Entonces, por ejemplo, ¿qué es lo que pide el Acuerdo de París a los países en el texto? Bueno, pues que digan qué van a hacer en la próxima década, de entre 2020 y 2030. Eso es obligatorio, todos los países tienen que tener su compromiso. Ya sabemos cuáles dijeron que se desentendían del problema y se salían del acuerdo, pero la otra mayoría tiene sus compromisos y no son suficientes. Entonces ya ahí hay todo un debate de cómo hacer para que la sociedad apoye que lo que se acordó en París se mejore, porque así como están los compromisos al 2030 no da la suma. Pero a la vez el acuerdo invita a los países a tener planes de descarbonización, es decir, de llegar a carbono neutralidad cero neto, net zero carbon neutrality, al año 2050. Entonces mi país es uno de los pocos que ya hizo eso. Entonces en febrero se anunció que vamos a ir hacia esa descarbonización de toda la economía.
Ustedes se pueden imaginar lo que es para una persona que no trabaja en eso oír que va a haber una descarbonización al 2050. Es que no hay forma natural, digamos, aquí está Ana, no hay forma natural que Ana, que tiene que trabajar, atender su familia, lidiar con problemas cotidianos, no hay forma que haya un enamoramiento ciudadano con esa idea. No hay, o sea, se los puedo asegurar. Hay uno que otro que le gusta, pero es muy difícil que la gente diga, esa visión de descarbonización al 2050, Acuerdo de París, es muy difícil. Entonces, una de las cosas que hemos aprendido en Costa Rica Limpia, que ya llevamos 6 años, es que hay que empezar al revés. Entonces, lo que hacemos es ayudarle a la gente a que nos cuente qué le importa. Y la gente por lo general tiene problemas muy simples que resolver en su vida cotidiana, y lo que hacemos es luego agarrar el plan y ver qué cosas del plan nos ayuda a encalzar. Entonces, básicamente, ¿qué hace un plan de descarbonización de Costa Rica? Agarra el inventario de emisiones del país y ve dónde están dónde es que Costa Rica se está carbonizando. Y obviamente en un país que ya tiene toda la electricidad renovable, que viene de agua, viento, volcanes, la carbonización viene porque compramos el petróleo, lo traemos al país, lo ponemos en gasolineras, lo ponemos en los coches y luego lo quemamos, y ese es el foco de carbonización de mi país, es el petróleo. Entonces, ¿qué ha sido interesante? Ayudarle a la gente a entender su relación con la electricidad, con el petróleo, y entonces ha sido también muy importante para mí en particular darme cuenta que es una conversación muy incómoda si una persona trabaja en el sector. Entonces, lo que estamos también aprendiendo en el debate climático es que no solo se vale hablar de clima y de descarbonización, sino es importantísimo hablar con quienes no están de acuerdo. Y esas conversaciones difíciles, yo creo que hay que crearles protocolos más, ¿cómo decirlo?, más productivos. Si ustedes ven, por ejemplo, qué fue lo que pasó en Ecuador, la gente se tiró a la calle cuando dijeron que se iban a quitar los subsidios a los combustibles fósiles. En Santiago se tiraron a las calles las personas cuando aumentó el pasaje. ¿Saben cuánto fue el aumento de Santiago? El equivalente a 4 centavos de dólar. Interesante, ¿no? Que no era tanto, pero entonces, si eso reactivó una protesta social que llevó a 1.200.000 personas a la calle, nosotros que trabajamos en descarbonización y clima, no podemos desentendernos de esos enojos. Entonces, una de las cosas que a mí me parece más interesante de España, de Francia, es cómo la sociedad aquí en Europa se va a poner de acuerdo en estos temas, dado que es muy difícil hacer transiciones y transformaciones. Otra cosa que les quería mencionar, y en esto me gustaría mucho escuchar qué piensas, es que en Costa Rica el plan de descarbonización, la ley de movilidad eléctrica, la reestructuración de la empresa de electricidad, que es la más grande de Centroamérica, pequeña para estándares españoles, pero grande para nosotros, muchos de estos procesos, curiosamente, están liderados por mujeres. Entonces, una de las cosas que yo observo en los debates energéticos es que son muchos cambios a la vez. De pronto, hay que cambiar las fuentes de energía para el transporte. Vienen más mujeres. Hay gente en la calle protestando. Vienen los chicos que son muy antisistémicos. Entonces, vienen a una conferencia de clima en mi país y se enojan porque en la conferencia de clima de Costa Rica en octubre de 3 días se sirvió carne. No sé si me explico, o sea, son muchas cosas a la vez. Entonces yo lo que siento es que obviamente es normal que haya resistencias al cambio, y en el caso de Costa Rica lo que estamos viendo es que no va a haber otra forma que hacerlo hablándolo, pero no hablándolo por hablarlo, sino con procesos muy concreto. Entonces, en este momento, por ejemplo, ¿cuál es la apuesta en el plan de descarbonización? Como es a 2050 y no se puede hacer de un solo tiro, como decimos, la descarbonización está dividida en 10 ejes sectoriales y 8 estrategias que tienen que ver
con impuestos. Si no hacemos algo a nivel de reforma fiscal, el plan no funciona. Hay, por ejemplo, todo un eje de trabajo con la refinería de petróleo, con los trabajadores que no se sienten parte de la transición a la movilidad eléctrica. Hay, por ejemplo, todo un esfuerzo de conectar el plan de descarbonización con la agencia costarricense que atrae inversión extranjera directa, porque nosotros necesitamos atraer inversión y esa inversión va a tener que ser inversión que nos apoya a descarbonizarnos. Entonces, hay muchas cosas que podríamos hablar, pero sí me gustaría mucho escuchar, por ejemplo, de cómo aquí en España está el tema de los debates de descarbonización, quiénes los lideran, cuál es como la temperatura de la sala cuando están discutiendo esos temas complejos. Pues verdaderamente, bueno, no deja de ser una noticia lamentable el hecho de que Chile no haya podido acoger la cumbre del clima, pero creo que todos en la sala, los que vivimos en España, estamos viendo cómo el hecho de que la COP se celebre en Madrid ha llevado a una especie de intensificación del debate social. Ahora mismo enciendes la televisión y cualquier telediario nos va a sacar información sobre de qué se está debatiendo en ese día en la COP, y muchos de ellos han incluido píldoras precisamente sobre tema cambio climático. Y como decía, de alguna forma la llegada de Greta Thunberg se ha convertido en un evento social importante que ha sacado a la calle a mucha gente, y como decía antes, creo que en este momento socialmente hay más conciencia del problema que de la solución. Todo el mundo está convencido de que el cambio climático es un riesgo y que como tal riesgo pues hay alguien que se tiene que movilizar. Alguien que se tiene que movilizar es una demanda que se plantea a los poderes públicos, aunque no se sabe muy bien qué se les está pidiendo, y es una demanda que se supone que también se tiene que trasladar a las corporaciones, a las empresas que tienen que tomar decisiones con impacto económico que den respuesta a ese problema que está identificado. Nosotros al final vivimos, nosotros como España, pero nosotros como europeos, pues vivimos en cierto modo probablemente en una pequeña isla en cuanto al modelo de debate que tenemos. Decía, representamos el 9% de las emisiones del mundo, pero sin embargo aspiramos a mantener un liderazgo muy claro en el debate climático y sobre todo en la articulación de una respuesta. El hecho de que la presidenta de la Comisión Europea en este momento haya trasladado que su prioridad y su primer gran compromiso vaya a ser ese Green Deal que tiene que presentar en el mes de marzo, y que incluso el vicepresidente Timmermans anunciaba que hoy trasladaría ya algunos de los elementos esenciales de ese Green Deal, pues creo que es una expresión muy palpable de que en este caso Europa sí que tiene, vamos a decir, una suerte de conciencia que va desde los ámbitos públicos a los ámbitos sociales, sin ninguna duda, en este debate sobre cambio climático. La década 2020-2030 tiene que ser para el cambio climático la década prodigiosa. Se supone que casi todas las cosas que se van a implementar tienen que ocurrir precisamente en este periodo. Y el hecho de que en el ámbito europeo también los países individualmente tenían que plantear compromisos concretos en materia de renovables y en materia de reducción de emisiones, eficiencia energética, etcétera, pues al final son todos elementos de un puzzle en el que de alguna forma los protagonismos están repartidos y todo el mundo tiene su propia cuota. De todas formas, a lo que nos empuja todo este debate, a mí me gustaría incluso trascender un poquito de lo que es estrictamente la energía, porque es verdad que el debate de cambio climático no es ni mucho menos el debate de cuántas energías renovables vamos a tener, sino que el debate sobre el cambio climático es un debate sobre en qué medida la sociedad también está dispuesta a cambiar sus modelos de vida y su forma de gestionar
el día a día. Y yo creo que ahí es cuando entramos también en las contradicciones. Todos estamos muy concienciados, hay manifestaciones, se sale a la calle, se grita que hay que luchar contra el problema, pero luego pues hay que ir a comprar y hay que mover el coche y después hay que reciclar, pero bueno, pues no tanto. No hay que usar plásticos, pero es que es inevitable. Y encontramos ahí también esa suerte de debate que tú apuntabas de la transición justa. Cuando de repente salen a la calle en Latinoamérica porque por 4 céntimos de subida en el precio del transporte público, en cierto modo lo que se está debatiendo es un problema de desigualdad social, y dentro de la desigualdad social, desde luego, lo que no puede haber es una respuesta al tema del cambio climático en el cual esa desigualdad se haga todavía más importante. No puede ser que se espere, hay que repartir la carga de modo tal que la sensación, y la sensación no solo la sensación, sino que el entendimiento de la sociedad y la realidad subyacente esté respondiendo también a las situaciones de tensión que inevitablemente la transición energética genera. En España parece que es muy evidente. Se ha empezado a hablar de transición justa, sobre todo asociado al cierre de las centrales de carbón. Es verdad que estamos hablando de regiones, de zonas que han tenido una dependencia muy importante, no solamente de lo que es estrictamente la central, sino que alrededor de una central de carbón, evidentemente, pues hay una gran actividad económica, hay muchos subcontratistas, de alguna forma intentan buscar su propia respuesta. Y a mí me gustaría pensar, y además lo creo, existe una respuesta porque hoy por hoy la solución la tenemos ahí. Tenemos una solución energética, tenemos una solución de actividad económica respetuosa con el medio ambiente y precisamente estructurada para poder luchar contra el cambio climático, y esas soluciones tienen que trasladarse también, y tiene que haber una política muy activa para que se traslade precisamente a todas esas comunidades que de alguna manera tienen que ver con una cierta hostilidad lo que está pasando, porque tienen un futuro inmediato en el cual puede desaparecer su modelo de vida, el que han tenido durante todo este tiempo. En definitiva, da la impresión de que si analizamos la situación en el mundo, nosotros formamos parte de ese colectivo un tanto singular y un tanto privilegiado que estamos viviendo el concepto de la lucha contra el cambio climático, probablemente con una intensidad que no llega a otros ámbitos, y ojalá podamos ser tractores para muchas otras regiones. Por otra parte, a mí siempre me gusta decir que tenemos el cambio climático como uno de los focos que atender, pero para Europa el cambio climático, el Green Deal, la lucha, la respuesta de las energías renovables, la eficiencia energética, que verdaderamente no suele ser objeto de tanta atención, pero tiene que ser el elemento esencial que efectivamente pueda llevar a alcanzar los objetivos establecidos. Todo eso es también una gran oportunidad para Europa, porque Mónica mencionaba que ahora mismo el debate se centra en cuál es la posición de Estados Unidos y cuál es la posición de China. De Europa no se habla. No se considera que Europa pueda ser un actor relevante en un debate, digamos, que tenga verdaderamente impacto a nivel planetario. Cómo conseguir encontrar ese papel y cómo tener respuestas y cómo poder influir, yo creo que es el gran reto que en este momento tiene Europa. Para Europa, la lucha contra el cambio climático es también parte de la respuesta a cuál es el papel económico que Europa tiene que jugar en el futuro. Y en este debate polarizado a día de hoy entre Estados Unidos y China,
he tenido la oportunidad de estar hablando con un profesor de Harvard sobre geopolítica de la energía y bien, pues yo me he plantado con esta teoría sobre el gran papel de Europa y me decía, bueno, estáis haciendo cosas realmente interesantes, pero el playing field no está aquí ni va a estarlo en los próximos tiempos. Bueno, pues yo creo que la década prodigiosa esta a la que nos enfrentamos tiene que ser la década en la que además Europa recupere un papel en el debate internacional mucho más activo asociado a este modelo económico alternativo que verdaderamente somos capaces de llevar adelante. Sí. Bueno, varias cosas. Me gusta mucho lo de la década virtuosa o prodigiosa porque una de las cosas que a mí más me ha sacudido es que yo antes pensaba que la sociedad cambiaba casi que linealmente. Yo decía, bueno, mi vida es mejor que la de mi abuela, el país es mejor de lo que era antes y la sociedad va cambiando. Entonces yo había asumido hasta hace poco que íbamos a ir en ese camino, pero nunca me había preparado para un escenario en el cual la sociedad retrocede. Entonces, para mí, que estemos a 3 semanas de terminar la década y ver a un país como Estados Unidos o Brasil, que es las dos economías que más nos impactan en nuestro continente donde yo vivo, verlos negando la ciencia es algo que yo nunca me había imaginado que eso era posible. Entonces, a lo que voy es que se empieza ahora a hablar de que tal vez América Latina va a entrar en una década perdida. Y como eso supuestamente había pasado en los 80, ¿verdad? Uno siempre oía la década perdida, para mí estar leyendo el Financial Times o ver el New York Times hablando de que América Latina va a entrar en esa década perdida me asusta porque digo, entonces, ¿qué fue lo que hicimos tan mal? Y desafortunadamente, aunque es una palabra incómoda en mi región, el tema es que yo personalmente no creo que mi región va a poder salir adelante si no encontramos la forma de hacer una reforma fiscal, porque es una región riquísima. En mi país hay mucho dinero, en Colombia hay mucho dinero, en Chile, en Brasil, en México hay mucho dinero. Entonces no somos una región pobre, lo que hay es una región riquísima, muy próspera, llena de recursos naturales, llena de inversión, y mucha gente que no se está beneficiando. Entonces, cuando suben 3 centavos el precio del metro y una semana después hay 1.200.000 personas en la calle, ya no podemos decir que es que Chile no está creciendo y que por eso salieron. O el otro país, si ven las encuestas de opinión, ¿saben cuál es el país que está más abajo en términos de la gente que ya no cree en la democracia? No es Chile, no es Costa Rica, no es Brasil, no es México. Es Perú. Curiosamente, el país con la tasa de crecimiento económico más alta de todo el resto de la región. Entonces, eso es algo que tenemos urgentemente pendiente, pero a lo que voy es a esto. Yo creo que nosotros, en general, tenemos que ser mucho mejores en sofisticar nuestro entendimiento de cómo cambia la gente. ¿Cuáles son lo que llaman en inglés esto de behavioral change? ¿Cómo es que se ha tratado el tema climático? Y mi perspectiva es que ha sido un marco muy anglosajón. Y se los digo porque yo viví en Estados Unidos 8 años, hice mi doctorado en una universidad, no era Harvard, era la otra, era Yale. Entonces hice toda esa tarea de irme a una universidad y estudiar y hacer el doctorado, lo hice. Y luego acabé 5 años en Londres. Entonces, si hay alguien que sabe cómo puede ir a un debate climático, hablar en inglés y venderlo en términos anglosajones, soy yo, porque me los conozco de memoria. Pero en esa forma de enmarcar lo climático, el marco es muy utilitarista de lo social, porque hay que descarbonizar, aquí están los facts, los hechos, aquí está el IPCC, aquí está el reto desde un punto de vista de emisiones, y uno mete lo social y es un poquito así como, sí, es que tenemos que traer lo social para que no nos frene lo climático. Es un poquito así. Y al final yo digo, pero no, si es que la dignidad, doña María, allá afuera en la calle, vale
en sí mismo tiene un valor intrínseco, la dignidad de la gente. Entonces lo que empiezo yo a ver es, volviendo al tema de Europa, yo dije, pero ¿en qué momento nosotros en América Latina, nuestros debates climáticos se volvieron tan anglosajones, siendo una región con tanto problema social? ¿Cuántos eventos climáticos yo he sido parte de cuántos eventos climáticos en los últimos 10 años en América Latina, con think tanks de colegas muy queridos británicos y de Estados Unidos, donde lo social nunca se mencionó? Y de pronto, ¿dónde es que está un laboratorio interesantísimo, para mí al menos? En Francia. Ustedes no sé si vieron lo de las asambleas ciudadanas que tuvo que crear Macron a raíz de la crisis de los chalecos amarillos. ¿Saben qué están haciendo? Tomaron a 150 ciudadanos franceses, random, o sea, aleatoriamente, y los están sentando en una asamblea ciudadana durante el año, hasta les pagan porque tienen que ir de diferentes partes de Francia, los sientan en un recinto como que ustedes sean los 150 ciudadanos franceses y literalmente están escuchando qué piensan. O sea, y que también es interesante en qué momento dejamos de oír a la ciudadanía, que haya que sentar a 150 personas para que escuchemos. Pero bueno, es muy interesante el experimento porque les han hecho pruebas, volviendo al tema de cómo entendemos los cambios del comportamiento. Entonces les enseñan palabras relacionadas con cambio climático y todas las palabras que están siendo puestas sobre la mesa son rechazadas. Por ejemplo, cuando se habló de un impuesto al carbono, aparentemente le silbaron a la persona. O sea, es muy interesante el tema también cultural. Pero a lo que voy es que si nos vamos a Chile, yo estuve ahí después de lo que pasó. No sé si han estado, pero es muy fuerte. O sea, ver gente quemando un hotel, ver los pancartas invitando a la violencia. Hay mucha violencia en los grafitis. Entonces uno realmente estando en Santiago, de pronto uno dice, no, esto realmente está bien complicado. Pero entonces, ¿qué fue lo que a mí me pareció hermoso entre tanta violencia? Igual salió orgánicamente de la sociedad chilena. Claudio, que lo tuvieron aquí, es también parte de esto. Plebiscitos ciudadanos. Entonces la gente se va a un parque, los chilenos están yendo a un parque, no obviamente los extremos, pero la gente razonable. ¿Y de qué están hablando? ¿Qué les importa? ¿Qué es la dignidad? ¿Qué les molesta la desigualdad? Y entonces en esos plebiscitos ciudadanos, por ejemplo, un sábado hablan de cambio climático, han habido otros sobre el rol de todo, ha habido sobre el rol del arte en una crisis, pero a lo que voy es que esta forma de abajo hacia arriba, ojo, no es que sustituye lo que hay que hacer aquí, estos esfuerzos de hacer un Green Deal, de hacer un plan de descarbonización, de ser científicos y rigurosos a la hora de hacer política pública aquí, pero lo que está siendo evidente para mí es que el instinto que tuvimos en Costa Rica Limpia era correcto, de sentar a la gente en el año 2015 y preguntarles qué querían que Costa Rica hiciera en cambio climático. Luego hicimos una consulta ciudadana con un método que aprendimos de un instituto danés, donde hay mucha tradición de escuchar a la gente, y pusimos 100 personas de Costa Rica a hablar de renovables. ¿Y saben qué me decían mis queridos amigas energéticos, los amigos ingenieros? Y ojo, estoy casada con un ingeniero, entonces no los quiero mucho, pero digamos, pero es que sí, o sea, mis amigos ingenieros me decían, Mónica, pero ¿para qué perdés el tiempo si la gente no sabe nada de energía? ¿Qué te van a decir en una consulta ciudadana? No entienden nada. Y yo, interesante, porque el método que usamos es difícil, hay que hacer videos, hay que prepararse, hay que incluso tener mesas redondas, o sea, es un método, no es que uno pone a la gente a lo loco en una sala y les pregunta qué piensa usted de la descarbonización. No, hay mucho trabajo hacer estas cosas bien, pero de ahí salieron insumos que les llevamos al Estado y les dijimos, aquí está lo que piensan este grupo de ciudadanos costarricenses, que en ese caso eran 100, entonces cuando yo veo que instintivamente hicimos esto en el 2016 y ahora vemos estos plebiscitos y esto de Francia, me parece, con esto quiero cerrar, eso surgió en Francia. Es decir, nosotros en América Latina vamos a tener que venir también a ver este tipo de experimentos en Francia, en España, en
la parte no anglosajona, a eso quería caer. Que ustedes tal vez a veces no han estado en nuestros debates. ¿Cuántas veces yo hubiera querido ver a una persona de España? Pero si ustedes ven quiénes están en los debates globales, casi siempre, o es Al Gore, o es Lord Stern, y está bien que vengan. Yo les dije, hice mi tarea anglosajona, aprendí bien a hablar el lenguaje climático, sé cómo ir a un lugar en Londres y dar una charla. Toda esa tarea ya la hice, pero con la crisis de Chile, yo ahora lo que necesito es más bien venir a escuchar cómo ustedes van a hacer esto. Y entonces, esto de la COP yo creo que marca, espero, se los digo de verdad que con mucha ilusión, yo realmente espero que no termine este impulso que ustedes agarraron con la COP, y no quería olvidar decirles gracias, porque realmente, ¿cuántos de ustedes de aquí han estado en la COP? Bueno, no sé si han notado, pero todo el mundo... Esto es público entregado. Ok, O sea que... no, pero lo que voy es que humanamente estamos muy agradecidos que hayan podido, que ustedes hayan podido en 6 semanas haber puesto la COP. Eso no sé si realmente aquí en la opinión pública calibra que eso nunca había pasado. Nadie había podido hacerlo en tan poco tiempo. Siempre se requiere un año, así que no quería haber olvidado darles las gracias. España siempre ha sido el ejemplo de los artistas de la improvisación y no íbamos a fallar en una circunstancia como esta. Si aquí lo malo es tener que planificar. Lo malo es planificar, pero sí, la respuesta rápida, nadie como los españoles. Yo de todas maneras, como esto ya es la parte informal de la jornada, yo iba a daros la palabra. No te vayas, David, no te vayas, porque después de varias menciones sobre el concepto anglosajón del cambio climático y del modelo de definición, hombre, pues tenemos a un hispano-británico, ya cada día más hispano y menos británico, David, pero seguro que tú nos puedes también ilustrar en esta perspectiva que Mónica estaba apuntando. Esto es un abuso, pero es que le veía me ha gustado mucho, digamos, los comentarios de los dos, y es cierto que yo, como tú, he hecho mis estudios en el tema, digamos, utilitarianismo, digamos, pero también es cierto, y yo soy economista, que hasta los economistas ya reconocen que sin introducir lo que llaman behavioral economics, no pueden explicar lo que está pasando. Y yo personalmente hace unas semanas publiqué un artículo sobre getting the prices right, lo importante de tener. Pero luego yo voy a hacer otro documento donde voy más allá, justamente para introducir los elementos, como lo llaman sociales, yo lo llamo behavioral economics, pero básicamente es la misma idea de que no se puede imaginar que solo los precios envíen los señales adecuados para que la gente cambie en su vida. Entonces estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Digamos, acepto el autocrítico o la crítica de los economistas y de los anglosajones, pero creo que hasta ellos han reconocido que, y hasta los más técnicos han reconocido que no es suficiente enviar señales fríos económicos. Y además quería insistir en que yo creo que mi mujer es de Ecuador, o sea que no han mencionado también a Ecuador, que ha tenido básicamente la misma consecuencia de subir el precio. Bueno, quizás lo has mencionado, pero básicamente mi experiencia, y lo digo de forma, digamos, tristemente, es que hay una clase social en Chile, en Ecuador, en Colombia, en Costa Rica, que es privilegiada y que ha permitido que esta situación se deterioraría. Y que yo creo que que no solo es América Latina, pero que este tipo de, digamos, de rechazo de la situación, digamos, de hoy, hasta llegado al Financial Times. ¿Okay? La semana pasada hubo un artículo, esta semana, de Martin Wolf, sobre how to fix a rigged capitalism. Estamos hablando de algo que no solo es de América Latina, es de casi todo el mundo, reconociendo que lo que está pasando ahora ya ha llegado a un punto que no es aceptable. Él no está sugiriendo que pasamos al socialismo puro o comunismo, no, está diciendo que el capitalismo no está funcionando.
hasta el Economist Magazine ha escrito una cosa pidiendo un nuevo manifiesto para el liberalismo. Porque hay que reconocer que la interpretación que estás haciendo de los anglosajones, yo creo que hay que matizarlo ahora, porque no estamos hablando solo de la parte, digamos, llamarlo seco, estamos ya conscientes de que hay que cambiar la sociedad y que el cambio climático es una oportunidad, como llamamos el Green Deal que está en los Estados Unidos, aquí, para estar pensando no solo de la energía y de emisiones, pero más bien de el nuevo contrato social. Yo creo que estamos en este debate ahora, y yo agradezco mucho a los dos los comentarios, y en fin, que yo estaba a punto de irme, pero agradezco la oportunidad. Pero no te he dejado, pero no te he dejado. Pues, muchísimas gracias, David. No sé si, oye, dice Mónica que hay que clonarte. No sé si podemos. Brevemente, algo donde creo que también, qué lástima que Claudio se tuvo que ir, es un buen amigo, Claudio Sibach. Algo fascinante que está pasando en Chile, como saben, es que van a tener que hacer una nueva constitución. Entonces, en el debate en el que estuve, una de las preguntas que se están haciendo, personas como él y otras, es en una nueva constitución para el siglo XXI, ¿cómo va a quedar incluida la descarbonización y estos temas? Entonces, creo que el año que viene ahí va a haber un área de trabajo también donde me imagino que España y otros podrán hacer aportes porque van a tener que empezar de cero. Muy bien, ¿algún comentario? Sí, por favor, creo que hay. Lo que comentabas de la década futura en Latinoamérica. Bueno, yo acabo de venir de México, he residido allí durante 12 años, ahí conocí a Carmen en algún momento. A ver, hay dos temas latinoamericanos que tienen pendientes. Uno es la desigualdad. Oye, pues los ricos en México son mucho más ricos que cualquier rico, no ya de España, sino de Europa, y los pobres muchísimo más pobres. Más del 50% de la población, de 117 millones de habitantes, 57 millones por debajo del umbral de pobreza. Entonces, el escenario para llegar a este lenguaje a la gente de abajo es muy complicado. Pero hay dos temas que están pendientes. Uno es la desigualdad y el otro es la corrupción. Y hay que trabajar en esos dos. Y hay que pedir ayuda, si es necesario pedirla, hacia países más avanzados. Pero si no se cambian, ¿sabes por qué en México hoy no hay fuego? Tú has dicho dónde había fuego, incluso aquí, en algún momento puntual. En México no hay fuego. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno durante el primer año se está dedicando a explicar a los ciudadanos que los ricos no van a ser tan ricos. Y se ha dedicado a paralizar proyectos que explica que la iniciativa privada se beneficia, como por ejemplo las subastas de renovables. Se han parado todas. El aeropuerto internacional de Ciudad de México. Se ha parado todo. Y se impulsa un escenario petrolero de contaminación al máximo, diciendo, y esta riqueza que es del país la va a desarrollar la empresa del gobierno, que son todos ustedes. Entonces, el mensaje, y ahí no hay fuego, porque, claro, ¿cuánto durará ese escenario? Porque la gente sí que ve que ahora ya el gobierno, hombre, está actuando de alguna manera contra los ricos, entre comillas, ¿no? Pero ese es un escenario muy complejo, ¿sí? Porque, desde luego, para avanzar en este modelo hace falta inversión pública y inversión privada. Y sin inversión privada no tiene ninguna posibilidad Latinoamérica de avanzar. Y la iniciativa privada y la inversión privada necesita que no haya corrupción. Pues completamente de acuerdo. El foco no era analizar Latinoamérica, pero es parte. Efectivamente, al paso verdaderamente es un tema que queda ahí. Nos quedan como 5 minutitos. Mónica, tenemos que introducir la otra parte. Esto era Gender and Society. Entonces estamos en la parte del gender. Y yo no me puedo levantar de aquí sin hablar de mi libro.
Carmen, y tienes que decir que esta tarde hay un encuentro de AMNER también. Sí, también, eso para el final del todo. Bueno, no, con respecto al tema de tareas pendientes hay muchísimas y obviamente el tema de la corrupción ha llegado a tal punto que, por ejemplo, 1 de cada 5 personas en América Latina tiene que pagar una, nosotros llamamos mordida, no sé cómo se llama en España. Mordida. Sí, 1 de cada 5 personas, bueno, nosotros decimos mordida, 1 de cada 5 personas en América Latina tiene que pagar una mordida para que le den un buen servicio público. Y la mayoría tienen que ser mujeres cuando llevan a sus niños. Entonces, definitivamente que hay un tema. Y 1 de cada 4 personas recibe dinero cuando va a votar, para que vote por ciertos partidos. Entonces, esto solo para retomar el punto de que ya no podemos solo centrarnos en reforma energética o los precios o la parte de descarbonización o clima. Sin embargo, también quisiera decir que tenemos que tener una forma de hablar del tema de combustibles fósiles también donde está la ciencia, porque si no lo que va a pasar es que va a acabar México, Brasil y Argentina, que tienen presidentes muy abiertamente pro combustibles fósiles y nunca mencionan la ciencia y nunca mencionan el cambio climático. Entonces tampoco podemos ahora, por el lado social, desentendernos de las implicaciones, digamos, climáticas de América Latina y sus recursos fósiles. Lo que quería mencionarles es que yo pienso que donde América Latina tiene que hacer un quiebre con el debate climático es que tal vez en Europa y en Estados Unidos, por ser sociedades mucho más desarrolladas, el debate se ha vuelto muy urgente y eso está bien, pero llega a un punto en que es muy desesperanzador, ¿verdad? Es casi deprimente. Entonces, este relato de la crisis es entendible desde un punto de vista climático, pero en América Latina, con los problemas de desigualdad que tenemos, de corrupción y el otro elefante en la sala es el narco, que ya para completar el rompecabezas complicado, yo me rehúso a ser la persona que entra a una sala y la deja peor de la que la encontré cuando llegué. Entonces, tenemos que encontrar la forma de hablar de esto, en la cual la gente no salga lista para tirarse por el precipicio. No sé si me explico. Y es un balance muy complicado, porque por un lado hay que hablar de la verdad, hay que decir la verdad, hechos, no está la cosa bien, pero tampoco podemos llegar a un punto donde le decimos a la persona, esto está mal y se va a poner peor, porque entonces para esa gracia, ya con la corrupción, la desigualdad y el narco ya tienen problemas. Entonces a lo que iba es que yo sí veo cosas positivas, yo sí las veo. Claro, no están aquí, están aquí. Cuando hay resiliencia ante un evento climático extremo y uno ve a las comunidades organizarse, no todas, pero hay comunidades que sí salen adelante y que dicen somos fuertes, y más bien estos eventos han demostrado que son resilientes. Creo que hay que hablar mucho de resiliencia. Creo también que hay una agenda muy interesante con una nueva generación que se está conectando con la ciudad. Como ustedes saben, la gente en América Latina miraba a Europa con las grandes ciudades, París, Roma, Madrid, y ahora hay todo estos colectivos que se están organizando alrededor de Medellín o alrededor de Bogotá. Ya no arreglar todo Colombia, pero sí arreglar Medellín. Y yo ahí veo cosas muy positivas. También veo cosas muy positivas con muchas mujeres jóvenes que quieren estudiar ingeniería y yo las conozco y les digo, ¿y por qué quieren estudiar ingeniería? Bueno, porque yo quiero meterme en temas de medio ambiente. Y es muy bueno que haya mujeres referentes. En mi país yo creo que, por ejemplo, Cristiana Figueres, no sé si la conocen, pero creo que ha sido muy positivo verla jugando un rol global, porque eso hace que la gente piense en grande. Y luego lo otro, por ejemplo, a nivel de cosas positivas, hay un programa, tal vez puedo mencionarlo aquí, hay un programa que se llama Homeward Bound, que nació en Australia y se propuso llevar 1000 mujeres a la Antártida y hacer una red de liderazgo para cambio, y con un gran énfasis en ciencia, tecnología, y de esas mujeres que digamos,
ese programa que nació allá lejos, yo tuve la suerte, bueno, trabajé por eso, pero también la vida requiere suerte, y pude ser la primera latinoamericana en ir en el año 2016 y estuvimos en la Antártida 3 semanas. Ya en el segundo barco, por primera vez había mujeres de México, si mal no recuerdo, de Brasil, y ya para fueron más, ya llegaron 10 españolas y una red que hubiera podido ser solamente australiana, alemana, sueca, porque inició con un gran foco en Australia y Europa. Ya cada vez más hay mujeres de América Latina y España, y creo que para el cuarto o el tercer barco ya se había metido una empresa española que la que ahora está impulsando. Entonces, a lo que voy es que nosotros que no, volviendo al tema anglosajón, nosotros a veces somos pasivos y estamos esperando a que nos digan cómo hacer las cosas, y yo creo que ahora en esta década, como decía Carmen, que me contó, prodigiosa, me encanta, en esta década prodigiosa vamos a tener que ser más usados y conquistar estos lugares también. Entonces creo que en Homeward Bound el hecho de que ahora haya tanta participación de América Latina y mucha más participación de España, creo que es un ejemplo de esto, de hacerlo al revés, de también llegar a estos espacios y decir, bueno, nosotros no estamos aquí solo escuchando, como dicen en inglés, no, se suena mejor en inglés, pero es no solo ser idea takers, sino idea shapers. ¿Cómo se diría? No solo tomar, no solo ideas, recibir, sino gestarlas. Así que es una invitación a que ustedes también gesten mucho desde acá. Pues nada, yo creo que estamos dispuestos a gestar, incluso estamos dispuestos a promover ese cambio de modelo que precisamente pretende ser, entre otras cosas, un modelo inclusivo. Yo creo que ya no nos da tiempo a seguir planteando temas de género, no obstante lo cual, esta tarde a las 6:30 en la Torre Cepsa serán bienvenidos en un evento que hemos promovido desde AEMENER, desde la Asociación de Mujeres de la Energía, en el que precisamente, y ahí sí que hablaremos de cuál es la expectativa que dentro del sector energético específicamente podemos pensar para impulsar esa presencia femenina, y también, en cierto modo, no es solo presencia femenina, es también en qué medida toda esta ola tiene que ser aprovechada por el sector energético para experimentar una modernización interna que nos lleve también a tener un liderazgo que hasta ahora es un sector que no lo ha llegado a tener y que incluso ha sido visto con cierta hostilidad por la sociedad. Así que tenemos una tarea y un reto verdaderamente apasionante por delante. Seguiremos comentándolo a las 6:30, Torre Cepsa. Muchas gracias.